directora del Instituto Cultural Humano de Madrid, señora María Flarapov. Gracias a todos y cada uno de ustedes por estar hoy aquí con nosotros. Estamos muy contentos de poder dar bienvenidos a aquellos de ustedes que han estado con nosotros durante mucho tiempo, así como aquellos que son nuevos en la sede del Instituto Cultural Humano de Madrid. Estamos orgullosos de organizar hoy la presentación del libro La Casa de las Ventanas de color naranja de Ionescu, en el marco de la Noche de los Libros, que se celebrará mañana, viernes, el día 22 de abril, bajo el lema Madrid se lee, la ciudad en los libros y los libros en la ciudad, en 76 municipios de la región. El Instituto Cultural Humano de Madrid participa en este evento que cumple en 2022 su 17ª edición. Antes de comenzar, me gustaría expresar mi más sincero agradecimiento a todos los que generosamente nos ayudaron a hacer que esta mesa redonda se convierta en un éxito. Nuestros invitados, don Joaquín Garrigos Bueno, el traductor del libro, dona Ioana Slotescu, hispanista y profesora, exdirectora del Instituto Cervantes de Bucarest, don Félix Nicolau, lector de Lengua y Literatura Rumana en la Universidad Complutense de Madrid, y doña Kasia Olszewska-Sonnenberg, de Báltica Editorial. Este evento es también el escenario propicio para reconocer la importancia de la literatura rumana en España, que gracias a los traductores y las editoriales españoles es muy apreciada y mucho más conocida a todos los amantes de la literatura europea. Para empezar, me gustaría dejar informaciones sobre la vida del autor que ponemos en valor hoy, Ion Minulescu. Ion Minulescu es uno de los poetas más representativos del simbolismo rumano. Nació en Bucarest en 1881 y murió en Bucarest en 1944. Sus primeras producciones poéticas aparecen en 1897 en la revista Povestea Vorbei, bajo pseudónimo I.M. Mirvan. Poco después marcha a Francia para estudiar Derecho, pero pronto fascinado por la vida bohemia y artística de París, abandona los estudios para empaparse por completo de la literatura simbolista, movimiento que después introdujo en su país natal, en Rumanía. En 1904 vuelve a Rumanía y publica algunos versos en la revista Viața Nouă. De su obra poética cabe destacar Romanțe pentru mai târziu, De vorbă cu mine însumi y Strofe pentru toată lumea. Dirigió el Teatro Nacional de Bucarest, pero sobre todo fue conocido por sus relatos fantásticos y góticos. Llegó a ser uno de los escritores más leídos en Rumanía. Ion Minulescu decía sobre sí mismo: soy una armonía de prosa. Con su permiso, me gustaría leer en rumano, en nuestra lengua materna, una poesia de Ion Minulescu del volumen De vorbă cu mine însumi. El poema se llama Ecce Homo. En rumano? En español no, en rumano. Pero pensaba leer. Eu sunt o împerechiere de straniu și comun, de aiurări de clopot și fremătări de clape, în suflet pur tristețea planetelor ce apun și în cântece tumultul căderilor de ape. Eu sunt o cadențare de bine și de rău, de glasuri răzvrătite și resemnări târzii. În gesturi port sfidarea a tot ce-i Dumnezeu și în visul majestatea solarei agonii. Eu sunt o încrucișare de harfe și trompete, de leneșe pavane și repezi farandole. În lacrimi port minciuna tăcutelor regrete și în râs impertinența sonorelor mandole. Eu sunt o armonie de proză și de vers, de crime și idile, de ardă și eres. În craniu port imensul stăpân pe univers și în vers voința celui din urmă neînțeles. Muchas gracias por escuchar y permitamos en primer lugar darle la palabra a dona Kasia
Olbreska Sonnenberg, de Editorial Madrileña Báltica. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenas tardes, muchas gracias por la presentación. Yo en primer lugar quería agradecerle al Instituto Cultural Rumano el apoyo a la hora de divulgar este libro de Ion Minulescu y también por organizar este acto. Estoy encantada de estar aquí, es la primera vez que estoy en el instituto, pero espero que no será la última. Estoy también encantada de compartir esta mesa redonda con las personas que nos acompañan hoy, que es Ioana Sotescu, el lector de rumano Félix Nicolau y por supuesto gracias también a Joaquín, que es el responsable y el culpable de que este libro lo tengamos ahora en español. Yo antes que nada me gustaría decir solo un par de palabras sobre la editorial, porque nosotros somos una editorial muy pequeña, muy modesta. Como ya se ha dicho, se llama Báltica. Es una editorial que se especializa en la literatura centroeuropea publicamos tanto ficción como no ficción. Tenemos de hecho una pequeña colección de ensayo que se llama Pequeña Europa. Este libro de Ion Minulescu es el primero de un autor rumano que publicamos y espero que no será el último. De hecho, estamos aquí planeando con Joaquín a publicar más cosas, quizá lo podemos hacer el año que viene. Yo voy a ser breve porque aquí hay personas que saben mucho más de Ion Minulescu y conocen mucho mejor en el fondo estos relatos. Solo me gustaría decir unas cuantas palabras sobre cómo surgió la idea de este libro. Como ya he dicho, el responsable es Joaquín, que me llamó hace 2 años y me habló de Ion Minulescu. Yo, por supuesto, no sabía nada, no conocía a este autor en absoluto, pero por suerte Joaquín tenía un relato ya traducido. Yo creo que fue además el primero que da título a este libro, La casa de las ventanas de color naranja. Me pasó también toda la información, ya tenía sobre Ion Minulescu. Entonces yo me puse a leer este relato, que no sé si algunos ya habéis podido leerlo, no es muy largo, pero es un relato con mucho encanto y bueno, me enganchó enseguida, me gustó muchísimo y recuerdo que yo después enseguida llamé a Joaquín y le pregunté si el resto de los relatos eran así de buenos como este, si tenía esta calidad, y él me dijo que sí, y entonces me lanzó. Y eso fue hace 2 años y el resultado es este libro que lo publicamos, salió en enero, a finales de enero. Y yo creo, por lo que sé, por lo que me ha llegado, que está gustando, que encuentra público y que la gente disfruta de estos relatos fantásticos. ¿Qué es lo que destacaría de Minulescu y de estos cuentos suyos? Se dice que son cuentos, relatos fantásticos, entonces creo que Minulescu realmente es capaz de crear un ambiente de misterio, ¿no? Y ese ambiente uno lo detecta en el primero y en el último de los relatos. Por supuesto, hay elementos, yo creo que típicos para típicos para este género literario, es decir, hay casas encantadas, como esta casa que da título al libro. Hay también objetos malditos, como una corbata, y sobre todo hay personajes que son muy especiales, personajes que son muy raros, son muy extraños, bien porque ellos mismos se aíslan de la sociedad, porque no encuentran su lugar en ella, o bien porque la sociedad les ve como raros y extraños. Y yo creo que, no sé lo que opináis vosotros, pero yo creo que no hay ningún relato donde no hubiera un personaje extraño, porque puede haber un extranjero, puede haber una persona que decide envenenarse, ¿no? Y así están protagonistas de todos, de estos relatos.
¿Qué más podría destacar? Bueno, estos personajes también son personajes muy especiales en el sentido que todos son muy cultos, muy leídos, y aquí vais a encontrar muchas referencias a otros autores, a grandes autores franceses o ingleses de aquel momento, lo que indica que Minulescu realmente estaba muy interesado, ¿no?, en lo que pasaba en la escena cultural europea de aquel momento, ¿no? ¿Eran los autores que le gustaban a él? Sí, claro, yo creo que sí, que los menciona aquí. Bueno, yo tengo varios relatos que me gustan mucho. Por ejemplo, el primero. También me gusta mucho La corbata blanca y El hombre del corazón de oro, pero yo destacaría el último que se titula De charla con el De maligno. charla con el maligno. Sí, este relato es también uno de los más largos. Yo creo que es el segundo, ¿no?, más largo de todos. De casi 50 Sí. páginas. Y bueno, entonces ya por el título pues se indica que es un relato claramente fantástico, ¿no?, de charla con el maligno. Un maligno que es una persona que, bueno, que aparece como una persona normal, que no tiene sombra, que tiene el don de ubicuidad, que está aquí o en otro sitio al mismo tiempo. Pero lo que a mí más me resulta interesante de este relato es que, a pesar de tener estos elementos tan fantásticos, Minulescu lo ambienta en un momento determinado. Todo transcurre en vísperas del estallido de la Primera Guerra Mundial. Entonces ese choque con la realidad realmente es sugerente, bueno, más que sugerente, es muy llamativo, y yo creo que por eso destaca este relato. Al menos a mí me gusta más que otros. Bueno, tengo aquí marcado además un fragmento, pero porque antes hablé de los personajes extraños, y este fragmento corresponde al principio del relato En el jardín de mi amigo, y Minulescu dice lo siguiente: mi amigo es una persona rara. Cuando digo rara, quiero decir que es una persona a la que la mayoría no puede perdonarle el delito de no ser igual que todo el mundo. Por lo demás, ser una persona rara significa no ser una persona corriente. Yo creo que es un inicio realmente magnífico de un relato. Y bueno, ya para terminar, creo que si pensamos en Rumanía, enseguida se nos viene a la cabeza a Transilvania, el conde Drácula. Curiosamente, estas leyendas fueron, la historia de Drácula fue escrita por un irlandés, Bram Stoker, y creo que merece la pena, es decir, que hay vida más allá de conde Drácula de Bram Stoker, y que Minulescu es el mejor ejemplo de ello. Y bueno, voy a pasar ahora la palabra a Joaquín. Muchas gracias, Kasia, y buenas tardes a todos ustedes, y muchas gracias por haber estado aquí, al Instituto Cultural Rumano, por organizar esta presentación. Yo voy a dar unas pocas pinceladas sobre Minulescu, sobre lo que fue la traducción del libro, el descubrimiento del autor, la traducción del libro. No voy a meterme en la valoración estética de los valores literarios, porque hay personas que saben mucho más que yo, como Joana Slotescu y el profesor Nicolau, que son quienes abordarán el tema con mucho más conocimiento de causa. Yo a este autor sabía de él, simplemente de nombre, lo conocía de nombre. Yo lo descubrí en la última visita que hice a Rumanía. Ahí encontré, en una librería de viejo, me encontré un libro editado en el año 89. Los que ustedes sean rumanos sabrán cómo se editaba en aquella época, y es que era casi ilegible, porque el papel era malísimo, la calidad del papel era malísima, y la tinta, y yo creo que me costó más desentrañar el texto a la hora de traducir de ese papel horrendo que el texto en rumano en sí. Bueno, pues en este libro había una novela larga y estos 7 relatos. Yo de Minulescu había oído hablar de él sobre todo, y en Rumanía es así, es más conocido como poeta.
pero también en Rumanía, al menos en la época comunista, Minulescu no era conocido entre la gente. Y no era conocido seguramente porque los autores que provenían de corrientes literarias como el simbolismo, como la vanguardia, como el surrealismo, no estaban prohibidos, pero no se editaban, simplemente porque ese estilo chocaba con el realismo socialista de la época. Y entonces eso ocurrió con algunos escritores, por ejemplo con Max Blecher, que tampoco se editaba, no estaba prohibido, pero no se editaba. Y ese es un motivo por el que tampoco se estudiaba en las escuelas, tampoco lo recomendaban. En las escuelas a los alumnos no les recomendaban la lectura. Bueno, yo cuando leí esto, a mí la prosa breve me gustó mucho, me gustó muchísimo más que la novela larga que había allí. Y también hubo una cosa en Minulescu que me impactó mucho, y es el estilo, la lengua que utiliza. Es un lenguaje brillantísimo que te hace amar la lengua rumana. Es un lenguaje extraordinario que a mí me dejó con la boca abierta. Muy distinto del rumano que se habla hoy, que está lleno de anglicismos inútiles y que está desvirtuando el idioma. Entonces, a mí, entre ese estilo tan brillante que me captó enseguida y el contenido de los cuentos de Minulescu, me llevó a tomar la decisión de darlo a conocer en España, porque además se da la circunstancia de que Minulescu, que es un clásico de la literatura rumana, no está traducido a ningún idioma. Entonces, esta es su primera traducción, y yo tenía la idea y deseaba que al estar en una lengua de gran circulación, eso pudiese ser un puente para que en el extranjero lo leyesen gente que supiera español y que pudiese ir a otras lenguas y traducirse a otros idiomas. Y no sería la primera vez que ha ocurrido con un autor rumano que ha sido leído por un editor de otro país. Yo recuerdo de uno que traduje yo, lo leyó en español un editor sueco y se decidió a traducirlo también. Entonces, bueno, encontré a Casia, a la que yo le agradezco la confianza que puso en mí, porque no era fácil, teniendo en cuenta que hablamos de un escritor que aquí no conoce nadie, ni de nombre, una literatura que podemos llamar periférica, esta es la realidad, y entonces, bueno, tampoco había leído el libro entero, porque no estaba traducido a ningún otro idioma. Ella hizo un acto de fe en mí cuando yo le dije, mira que es muy bueno. Y bueno, hemos comprobado que sí, que se lo creyó, y efectivamente es así, yo no la engañé. Y gracias a la subvención del Instituto Cultural Rumano, pues el libro ha podido salir a la calle, ¿no? Este libro tiene siete relatos. Minulescu debutó en la prosa en el año 1908 y precisamente debutó con los 3 primeros relatos que hay aquí en este libro. Los últimos son del año 1930 y el cuarto es de 1920, con lo cual podemos ver en este libro el estilo de Minulescu a lo largo de los años. Por ejemplo, en estos 3 primeros relatos, La casa de las ventanas de color naranja, En el jardín de mi amigo y el del desarraigado, no me acuerdo del título, La confesión de un desarraigado. Entonces esos son relatos todos de tema enigmático, ¿no? Con personajes enigmáticos realmente. Tenemos, por ejemplo, la casa de las ventanas de color naranja, la casa también, todo el enigma que esa casa presenta, el jardín, ese jardín misterioso, los personajes también, las escenas que ocurren en el interior, todo eso es muy diferente de lo que cuenta Minulescu en los últimos relatos, ¿no? Esos relatos de los años 30 que él agrupó en un volumen que se tituló Leedlos por la noche. Ahí Minulescu es cuando pasa ya a tratar y a poner situaciones, digamos, paranormales, situaciones, digamos, sobrehumanas, por ejemplo, personajes
sobrehumanos, que no son humanos realmente, ¿no? Como es el maligno, o como es el esqueleto del relato de la corbata, o como es el Abraham Zaqueo, que es el que va buscando los trozos de oro de su corazón durante 300 o 400 años, hasta que los reúne a todos y poder morirse ya definitivamente, ¿no? Todas esas situaciones paranormales. En esos relatos sí. Y esos relatos, los exégetas, los que han analizado la obra de Ion Minulescu en Rumanía, dicen que ya no son simbolistas, los simbolistas son los primeros y son muy diferentes. El resto de los personajes de esos relatos son personajes perfectamente normales, ¿no? Y lo fantástico reside únicamente pues, en un personaje solo. No son relatos de terror, ni de miedo, ni de nada que se le parezca, porque también hay gente que en Rumanía analiza a Minulescu como que escribe terror, y desde luego no. Vamos, yo al menos no sé en otros relatos, porque no he leído otra cosa, pero desde luego en estos no. Es lo que podríamos llamar sensacionalista, fantástico, pero en ningún caso relatos de terror. Lo emparentan también con la prosa de Edgar Allan Poe. Yo, bueno, algo he leído de Edgar Allan Poe, no sé si Edgar Allan Poe sí tiene más cosas de terror que Minulescu, pero no lo sé. Y también se dice que Mircea Eliade se inspiró en sus relatos de tipo fantástico, se inspiró en los relatos, por lo menos al principio, en los relatos de Minulescu. Eso, bueno, lo dejo para quien estudie la obra de uno y del otro y que digan qué opinan en el tema. Y por último, quisiera decir que la traducción de este libro fue para mí muy difícil, tanto por lo que he dicho antes de las condiciones de la impresión que tenía el libro, como por la propia prosa de Minulescu, ¿no? Como he dicho, es una prosa brillantísima, y eso obliga al traductor a tener que encontrar una expresión equivalente para que los lectores españoles puedan tener la misma impresión cuando lean el libro que el lector rumano. Por otra parte, Minulescu, como hemos dicho, es un poeta y su prosa rezuma poesía. Tiene páginas que son auténticos poemas en prosa, sobre todo en el cuarto relato, en las máscaras de bronce y farolillos de porcelana. Y eso hace que la traducción realmente sea muy trabajosa. Pero claro, como a mí el libro me gustaba muchísimo, pues realmente era un reto que yo emprendí y muy contento. Y bueno, y si los lectores cuando lean el libro pues realmente les gusta, querrá decir pues que lo he hecho bien. Y nada más, por mi parte nada más. ¿Hablas tú, Joana? ¿Quieres tú hablar? No, yo creo que es mejor porque va a el señor, porque es rumano, el señor Minulescu, que es poeta. El lector de rumano en la Complutense. No, yo voy a seguir. Sí, va a intentar ahora yo mismo, ¿sí? Tú, entonces. Sí. Vale. Bueno. Joana Grotescu, que es una rumana, una gran hispanista, pero también es muy conocedora de la literatura rumana y fue directora del Instituto Cervantes en Bucarest, fue mi predecesora, a ella lo sustituí yo, ¿no? Entonces ella va a hablar pues, sobre los valores literarios, sobre la estética de los relatos de Ion Minulescu. Bueno, hola, gracias por haberme invitado, queriendo estar con ustedes. Y de Joaquín, ¿qué se oye? Como vos no es cuerpo, no tenemos micrófono. Esto ha sido obra de Minulescu. Obra de Minulescu. Bueno, yo quiero decir de Joaquín Garigós, bueno, todos sabemos, ¿no? Ha traducido más de 50 libros. Y yo le debo a él el descubrimiento de dos autores rumanos. Yo no soy especialista en literatura rumana, no soy especialista en nada, pero me he acercado más a la literatura española porque soy hispanista, y a Ramón Gómez de la Serna, que es un escritor cansino pero genial, desigual pero increíble.
Bueno, entonces quería decir que gracias a Joaquín yo he descubierto a dos escritores. A un gran escritor, Blecher, que te acuerdas que tú me invitaste, hicimos un dólar Blecher, que es increíble, y a Minulescu. Yo era rumana y no conocía a Minulescu. No. Bueno, no soy pero por lo que yo he dicho, que a ella cuando estudió en la época comunista y tal, Minulescu no estaba ni en las librerías ni en los liceos. No, pero yo no he estudiado rumana, yo he estudiado español, así que yo no... Ya, pero en el plan de estudio Ni de de Blecher, bachillerato, yo no sabía. claro, no, es que no estaba. Que el comunismo lo petó. Bueno, pues yo voy a parecer, no lo soy, pero voy a parecer un poco pedante. Porque como para mí el libro es complejísimo, para mí ha sido mucho más complicada su lectura de lo que parece a primera vista. Lo he leído por lo menos 2 veces tomando apuntes y de verdad me he decidido pasar algo, ¿cómo se dice? Que ya estoy entre el rumano y el español, que estoy perdida. Imprimir algo justamente para no perderme totalmente en mis apuntes. Voy a ser pedante porque voy a citar algunas cosas y por favor que no parezca una cursiva afrancesada, pero sí voy a hablar porque John Minulescu es de cultura francesa, el cosmopolitismo rumano de la época se dirigía especialmente hacia Francia. Qué pena que el hispanismo ha empezado tarde, ahora está en pleno florecimiento y se traducen al rumano miles de libros de la literatura en lengua hispánica. Bueno, voy a ser pedante un poco, pero voy a empezar por unos versos que yo no los he traducido, pero solamente 2, además de lo que leyó nuestra amiga, lo de Ecce Homo. Él tiene en el 36 unos versos que se llaman "Non sunt ce par a fi", no soy lo que parezco. Este ha sido el problema de Minulescu todo el tiempo y puede ser incluso que la interpretación de varios lectores de este libro. Dice, "Nu sunt ce par a fi, n-am fost nici ieri, nu sunt nici azi și nu voi fi". No, bueno, mi traducción será muy débil. No soy el que parezca, ni ayer, ni hoy y nunca lo seré. Cu atât mai mult, nici mâine după moarte, y aún menos mañana después de morir. Nimic din ce vor crede poate ceilalți câțiva câtitori de carte. Nada de lo que mis lectores de libro piensan de mí. Naivi, los ingenuos que me van a leer. Volúmenes numai pe jumătate y no van a tener paciencia, van a leer volúmenes, solamente van a llegar a la mitad del libro. Volúmenes de versos cumpărate, voluntate sau furate. Mis volúmenes de versos compradas, prestadas, comprados, pescados, o robados. Bueno, no voy a leer más de esto, pero voy a hacer que, ya que habló Garrigós de Mircea Eliade, que además es uno de los primeros traductores de Mircea Eliade, Mircea Eliade, yo le acerco a Minulescu en un ensayo de Mircea Eliade que ahora acaba de traducir Garrigós. No lo he leído, oceanografía, un volumen de varios ensayos. Lo he encontrado en internet, que no tengo el libro. Y dice Mircea Eliade, invitación al ridículo. Pienso que el ridículo es elemento dinámico, creador e innovador de toda conciencia que se quiera viva y experimente lo vivo. No conozco ninguna transfiguración de la humanidad, ningún salto audaz en la comprensión, ni ningún descubrimiento pasional fecundo que no haya parecido ridículo a sus contemporáneos. Y digo esto porque a Minulescu no le importaba la imagen que daba. Y ahora empiezo un poco con la pedantería, perdón. Dice un gran teórico de la literatura, Wolfgang Iser, dice, quien quiera obtener los beneficios y el placer de la lectura de un buen libro, tendrá que ganárselos
trabajando en la elaboración de su lectura, igual que el escritor ha trabajado anteriormente en la elaboración de la obra. Y completo y digo, y en este caso, el traductor. ¿No? En el caso de los cuentos de Mihai Minulescu que ahora presentamos, para su comprensión y por lo tanto para el disfrute es imprescindible la participación de un tipo de lector que Julio Cortázar denominaba como lector cómplice, lector in fabula, como decía Umberto Eco, lector modelo, o sea, un lector capaz de entender el texto tal como lo había pensado y elaborado el autor, un lector capaz de saber descifrar el texto, rellenar vacíos, dotar de sentido sus múltiples posibilidades interpretativas. La lectura de este libro de Minulescu es densa, llena de remites a otros textos, a otros contextos. No vale un lector pasivo que lo quiere todo resuelto y sin complicaciones. Necesita un lector que se comprometa, cómplice, tanto en los temas desarrollados, en los cuentos, como en saber captar la situación del escritor en el momento de la escritura, el porqué de la elección de los temas. Con otras palabras, un lector que recupere su situación de consumidor de literatura para convertirse a su vez en expresión de Laurent Barthes en productor del texto, para sí mismo, claro está, hasta llegar a captar el sentido verdadero de lo leído. Cierto sentido paródico, clownesco, provocador, aunque benévolo, sin maldad, juguetón de Ion Minulescu, es una característica señalada por varios críticos de la literatura rumana, y concretamente este libro de cuentos es en el fondo para mí un desafío algo burlón o una provocación para el público de su época. Su lector tiene que participar de manera directa, activa, nada perezosa en la comprensión de los textos. Minulescu cita nombres, libros, versos, involucra a muchos de sus autores franceses preferidos en las distintas, digamos, intrigas de sus cuentos. A veces incluso se convierte él mismo en algún que otro personaje, a su vez doble del personaje y doble del autor. En el transcurso del acto de leer en palabra de Iser, a partir de lo que es la pura presencia del texto, percibimos lagunas o ausencias. El narrador puede no darnos todos los datos para comprender a un personaje, puede omitir incluso la situación decisiva para el desarrollo de la intriga, puede describirnos escenarios de forma incompleta. Todas estas ausencias, vacíos, blancos, lagunas e indeterminaciones que pertenecen al texto son elementos constitutivos del mismo. Componen el espectro de la noción de lector implícito, junto con aquellas otras técnicas de narración o escritura que exigen una determinada forma de codificación. Minulescu se involucra especialmente con autores franceses decadentes y simbolistas de la época. No hay que olvidar lo que dije, que el cosmopolitismo rumano de la primera mitad del siglo XX, su deseo de sincronización con las demás literaturas europeas, se centraba fundamentalmente en la francesa, parisina. Intelectuales y artistas rumanos participaban en tertulios de los cafés de París. Le Chat Noir, y he traído porque tengo por casualidad, en 2007 se publicó un calendario con la imagen de Le Chat Noir, un cabaret muy famoso en París antes de los simbolistas. Minulescu en sus estancias en París de unos 5 años no conoció Le Chat Noir porque ya había desaparecido, pero conocía la revista y era muy partidario, muy lector de los que habían participado en el cabaret. Ay, esto es terrible. Esto es terrible. Bueno, a ver dónde estoy. ¿Soy muy pedante? No. Ya. Sí.
Minulescu, o sea, eso, en Bucarest, hablaba de los cafés, ¿no? En Bucarest, como en Madrid, también había muchos cafés importantes, pero esta es otra historia. En Bucarest, Capsa, los cafés frecuentados por Minulescu, y no hablemos de Pombo, del célebre café Pombo, inaugurado por Ramón Gómez de la Serna. Esta es otra historia. Una de las dificultades de algunos de los cuentos de Minulescu reside justamente en que el lector llegue a captar debidamente este juego intertextual del autor, consigo mismo o con otras obras literarias. En este caso, del simbolismo francés. Creo que Minulescu pensaba al escribir sus cuentos, primero aparecidos en revistas literarias del momento 1908 y también en los años 20, pensaba especialmente en sus lectores afines, bucarestinos, conocedores de la literatura subyacente sus cuentos. En otras palabras, pensaba en los lectores implícitos, que diría Iser, situados en un plausible horizonte de espera en cuanto a la recepción. Por esto quizás después fue menos recibido, menos recepcionado, porque el público al cual se dirigía, creo, en estos cuentos, era especialmente el público cosmopolita francés. Perdón. Y yo. También en relación con la interpretación de Minulescu, bueno, Julio Cortázar, en 1951, en Bestiario, ¿no? Que no sé, supongo que muchos lo hemos leído. En la mayor parte de los 8 cuentos de lo fantástico acontecido en un marco de verosimilitud, y los personajes emplean lugares comunes, como Minulescu también, muchas veces, el protagonista de Cortázar vomita con alguna frecuencia conejitos vivos, pero para el personaje era normal. Pero cuando llegó al 10º conejito, pues entonces ya parecía normal. Es un poco el juego de Minulescu, ¿no? Que juega entre lo fantástico, lo inverosímil y el realismo. Dice Cortázar, casi todos los cuentos que he escrito pertenecen al género llamado fantástico por falta de mejor nombre. Aquí, la verdad que la literatura fantástica tiene, bueno, los que han leído a Tolodó y todos los teóricos, es un lío porque nadie se aclara definitivamente qué es exactamente el fantástico. Es lo férico, es el fantástico antiguo, bueno, en fin, esta es otra historia. Dice Cortázar, casi todos los cuentos que he escrito pertenecen al género llamado fantástico. Sí, se opone a ese falso realismo que consiste en creer que todas las cosas pueden describirse y explicarse. En mi caso, dice Cortázar, la sospecha de otro orden más secreto y menos comunicable y el fecundo descubrimiento de Alfred Jarry, otro autor amado por Minulescu, Alfred Jarry y Leroy, ¿no? Que todo es una farsa y en fin, lo sabemos. Han sido algunos de los principios, dice Cortázar, orientadores de mi búsqueda de una literatura al margen de todo real, no demasiado ingenuo. La afinidad esencial que une a Minulescu y a Cortázar pone el acento en otra característica para lo cual el fantástico es solo un medio, un curso subordinado a lo raro, a lo extraño, como lo ha dicho Joaquín, especialmente en Casia también, ¿no? Acentuando el tema. Los personajes y el ambiente de los cuentos, más que fantástico, es raro, es extraño, no es acostumbrado ni para la literatura fantástica ni para la literatura realista. Justamente en esto creo que consiste una de las sorpresas, de los méritos y también de la dificultad, pero recompensada, la dificultad de lectura, pero recompensada después por todas las ideas
Yo he descubierto además, haciendo este análisis, he leído un libro de, no lo he leído todo, pero son casi 400 páginas en internet, Aurillac, que más tarde hablaremos, que lo cita, y además uno de los personajes que aparecen, ya no me acuerdo el nombre del cuento, que aparecen en el cuento es Hans. ¿Cómo se llama el cuento? Máscaras de bronce sí, farolillo de porcelana. Sí, Hans es el personaje de Aurillac y Minulescu lo convierte en sí mismo, a pesar de tener un diálogo, un soi-disant, así dicho, diálogo en un tren, cuando el autor, propiamente dicho, se iba de Bucarest a otras ciudades. Es que nos perdemos, ¿verdad? ¿No? Eso. Sobrenatural, una raíz, sí, real y lo creíble no parte como en la clásica literatura férica de lo sobrenatural, de una raíz inverosímil, sino que proviene de un dato, un sentimiento, un hecho, una tensión, un impulso neurótico, creíble y verificable en la realidad. Es lo que pasa en algunos cuentos, especialmente en lo de las mascarillas, ¿no? Porque en el fondo, desdoblándose, Minulescu viene a decir que él mismo es neurótico, que le han llamado la atención, que su padre, pero es muy, muy compleja la lectura, pero le aconsejo calurosamente el libro, justamente porque se pone en juego la propia comprensión del lector. No es, en verdad, no es un libro fácil, es un libro muy complejo, sí. Dice en Rayuela, poca gente ha tenido la paciencia, supongo, de leer la Rayuela de Cortázar, es un libro muy complejo. En Rayuela, ahí habla especialmente del lector cómplice, que dice Cortázar puede llegar a ser copartícipe y copadeciente de la experiencia por la que pasa el novelista. Bueno, voy a saltar. A ver. Sí. Minulescu no mantiene al lector en vilo, son apuntes, no es un estudio que yo... Minulescu, y no sé si estáis de acuerdo, Casia y Joaquín, no mantiene el lector en vilo, al lector en vilo. El ambiente no es de irrealidad, interviene algo raro en la realidad cotidiana. Aborda la muerte con visión realista, desengañada, en lo que ésta tiene de tránsito hacia otra forma de vida. El miedo, el terror, no son el tema principal, no es el guía del relato. Los relatos que se presentan en el libro no los vive el lector directamente, porque la lectura, que decía Poe, ¿no? La lectura de un libro que te produce miedo es cuando avanzas junto con el protagonista en el misterio, en el miedo. Pero aquí, en general, los relatos están relatados por otro escritor al autor. Y entonces la sorpresa de pavor, no. Por esto, hago un paréntesis, yo creo que el título, que no lo habéis hablado, no sé si tú lo vas a decir, a mí el título de las últimas dos o tres, ¿no? Leedlo para leer de noche, ¿cuál es el título exacto? Leedlos por la noche. Leedlos por la noche. Es justamente lo que quizás mucha gente lo entiende, porque la noche está siempre asociada al terror, ¿no? Pues justamente yo creo que él titula el libro de una manera juguetona para decir que justamente estos libros hay que leerlos de noche porque no infunden pavor y porque en la noche puedes tener más tranquilidad para comprenderlos. Bueno, eso no sé lo que piensa Joaquín, Casia, Estoy de acuerdo, pero podría ser porque él es
en El Maldito, lo del encuentro con el diablo, el maligno, sí. Otra vez un cuento contado por un amigo. Este cuento se lo cuenta un amigo. Entonces el lector de Minulescu tiene que estar muy atento porque es un juego que él emprende con el mismo lector. Lo quiere, creo, casi en broma, un poco meterlo en un laberinto bastante complejo, por lo menos a mí es lo que me pareció la lectura, y agradezco mucho a Joaquín haberme solicitado también para esta presentación, porque he aprendido un montón con la lectura de este libro. Bueno, Joaquín, que además he leído tantas otras cosas suyas, bueno, hay que felicitarle, bueno, hago un paréntesis, de todo corazón por todo lo que he hecho, ¿no? Tantos libros y se ha acercado con amor, con cariño. Y voy a decir lo que comenté antes con Casia, creo. Alguien dijo de mí, presentando yo a Ramón Gómez de la Serna, que estaba entre ramonismo y rumanismo. Y él es un rumanista, Joaquín. Porque si se dice hispanista, ¿por qué no se va a decir rumanista? Así que él es un rumanista. Bueno, en el maligno, otra vez un cuento más, insinúa que el maligno, llamado en el cuento Damián se llama el personaje, con su capacidad de hacerse invisible, no hace más que aplicar futuros inventos científicos. Además, el último párrafo del cuento acaba insinuando que el maligno podría ser él mismo, el autor. Por lo tanto, la charla con el maligno al final se confunde con la charla conmigo mismo. Y aquí, Minulescu, que es un tema también que a mí me ha llamado la atención, Minulescu se desdobla muchas veces, y como él era un amante de la literatura francesa, seguramente pensó también en Rimbaud, que lo cita varias veces, en Rimbaud, en su célebre afirmación en una carta a un amigo, je et un autre, yo soy otro. Y entonces Minulescu tiene este juego permanente con su mismidad, consigo mismo, con las máscaras. Con las máscaras es un juego continuo de máscaras y de carnaval, ¿no? Tú sabes que, bueno, hago un paréntesis, este señor, que yo no le conocía antes, bueno, cuando me enteré que iba a venir y mirando en internet, que podía ser otra cosa porque no tenía ninguna biblioteca, y es además, porque no le ha presentado así, no, bueno, es poeta, pero además es crítico literario y muy agudo. Dice en la prensa rumana, que es además anticanónico, como lo es también Minulescu y Ramón Gómez de la Serna. Y Joaquín en elegir este tema, y Casia por haber aceptado un reto así de grande, ¿no? En El hombre del corazón de oro, el lector cómplice, esto es otro cuento, podría llegar a la conclusión de que el autor no es el amigo que le presenta el cuento a Minulescu, sino él mismo, desdoblado juguetonamente en amigo. También con humor y ganas de juego se refiere al título y también hace una jovial autocrítica de sí mismo. ¿Tengo tiempo de leer alguna cosa más o ya no? No sé, ¿cuánto tiempo? Bueno, me he apuntado, no he tenido tiempo, me he apuntado, aquí he puesto unas señales, el primer cuento, que sí es muy logrado, y el primer cuento es muy curioso, porque hasta el final es de hecho el comienzo del libro, y hasta el final el lector no le parece raro, ¿no? Esta historia. No lo destripes. ¿Cómo? Que no lo destripes el final. No, pero en el final sí, pero
es que hay que decirlo, es muy curioso el final, porque no importa, porque el lector no está a la espera del final. El final, como bien dicen los especialistas en relato corto y en cuento, el final es una auténtica sorpresa, pero auténtica sorpresa. Y entonces aquí, porque no hemos hablado de qué es el relato, qué es el cuento, bueno, no, esta ya es otra historia. Al final de este cuento, Menulescu, que se presenta como autor, que busca para escribir una novela una casa. Y en aquella casa ve un vídeo sí, en la pared vídeo de color naranja. Y entonces le pregunta a la dueña de la casa qué es esto. Y aquí viene la gran sorpresa. Una sorpresa para el lector, pero yo no entro en el secreto del relato, no, sino simplemente el final prácticamente es una sorpresa completamente aparte. El relato es la historia de un, así llamado, pensaba todo el pueblo, que era un aristócrata, un alto aristócrata, príncipe inglés, que había cambiado la casa y le había puesto estas ventanas de color naranja. Y resulta que al final el autor descubre que este relato, de hecho, es engañoso, porque la dueña de la casa, que no es ninguna princesa, ninguna reina, es una simple mujer que alquila la casa y le dice que ha puesto este vídeo naranja porque ha sido petición de su marido. O sea, su marido, el así llamado, el que todo el mundo pensaba, quiero decir, el lector. Todos los lectores pensábamos que sí, de verdad era un príncipe. No sé si me explico porque es bastante complicado. Los que han leído el libro, Joaquín, ¿estás de acuerdo? Sí. Para los que no han leído el libro, pues tienen que esforzarse a leerlo porque van a tener grandes satisfacciones. Y además el lenguaje empleado por Joaquín es muy bueno, perfecto, y vale la pena. Bueno, la primera, vamos a ver, un apunte más. No me pierdo, completamente me pierdo. Bueno, el juego con el lector. El título del... Tú sabes, Joaquín, porque el título que yo me quedé, que no, el título de las naranjas, de las... estas... La casa de las ventanas de color naranja. No, las máscaras de bronce y... de porcelana y las... Máscaras de bronce, claro, ¿sabes de dónde viene? ¿Te has dado cuenta? Yo no me he dado... ¿Tú te has dado cuenta? Yo no me he dado cuenta en la primera lectura. Y me alegro que no os habréis dado cuenta. Yo me he dado cuenta, con lápiz en mano, reconozco que he trabajado mucho en entender el libro y me ha dado inmensas satisfacciones, lo recomiendo. El título viene de una historia muy complicada del protagonista del relato, que no sabía quién era su padre, o que había... Sí, eso. Y entonces, en un viaje, alguien que hurgaba en su maleta, resulta que este alguien que hurgaba en su maleta era de hecho su padre, porque su madre murió cuando nació él, y todo el mundo rumoreaba que no era hijo del esposo de la madre, de la señora que murió, ¿no? Y resulta que la persona que robaba en las maletas era el padre, que ahora se descubrieron padre e hijo en este relato complicado,
era el padre, y el padre le dejó una carta en la maleta. No sé si no se pierden ustedes como me perdí. Y si no lo han leído, no... No, pero justamente para que estén atentos y leerlo, porque el título del cuento viene de una carta que le mandó la madre, que murió, al padre, diciéndole, hablándole del adorno. Y de ahí viene el título, que yo me he preguntado hoy mismo, por qué este título. Y la verdad, pues no sé, hay muchas cosas más que decir, pero vamos a ver si... No sé, a ver qué dice. Perdón, sí, aburrido. Yo también soy muy encantado de encontrarme aquí en compañía, ¿no?, excepcional, especialmente que yo no soy hispanista. Llegué a España hace 5 meses, después de enseñar en sueco en Suecia, entonces mi español lo manejo como manejo, pero sigue mezclándolo con el italiano. Y bueno, yo soy encargado hoy de atormentar, de aburriros con una contextualización teórico-literaria, pero prácticamente soy quedado con casi nada porque después de escuchar todo lo que se ha dicho aquí, es casi nada decir, pero agregar, pero un poco sobre el destino y algunos datos de la prosa, de esa prosa de Minulescu, que es interesante. Este escritor en prosa que fue Minulescu es casi de verdad ignorado en la cultura, en la escuela romanas. Y la causa es exactamente esa, porque cuando llegué el comunismo en Rumanía, todo el, digamos, decadentismo, ¿sí?, fue automáticamente eliminado. Y a pesar de esto, fue un prolífico escritor en prosa y periodista. Voy a seleccionar aquí, que es interesante también en esa colección heterogénea. Es una prosa que anuncia los posteriores escritos grotescos y góticos y patéticos irónicos. Un poco, solo un poco en la línea de Edgar Allan Poe y Jules Lafon. Minulescu está imbuido tanto del espíritu simbolista como del espíritu balcánico. Esto es interesante. Es un cosmopolita y un globalista anticipatorio que admira los logros del exterior más que los de Rumanía, pero que no escapa al legado del sur de Rumanía. Eso es interesante. El de la influencia balcánica. Es un escéptico jovial con una escritura clara y eficaz. Y además, pero esa claridad es específica de la atmósfera, no de la estructura. Como simbolista de estructura romántica, lacrimógena, además de inteligente, escurridiza, ingeniosa, tiene witz, que viene, ¿no?, esa inteligencia de los románticos, y es natural que su prosa no dure mucho en una estructura dórica, muy clara. Paradójicamente, Minulescu es más cualitativo en su prosa, creo yo, que en su poesía, porque en su prosa experimenta mucho, sin renunciar a las cualidades que la hacen atractiva: claridad, inteligencia, descripciones dinámicas y comparaciones refinadas, pero sin cansar. Eso es la cualidad. Entonces mi intención es de resaltar el esfuerzo y la destreza, ¿no?, excepcionales del traductor. Y vamos a ver un poco
que se pasó aquí con el destino de Minulescu. Que es interesante es que, de verdad, cuando ha regresado a Rumanía, Minulescu ha publicado algunos versos en esa revista Viață Nouă, Vida Nueva. Bueno, el título también es, ¿no? Pertenece a la atmósfera cultural universal, porque también en España, ¿no? Tenemos la revista, ¿no? Vida Nueva. Antonio Machado también fue, ¿no? un corresponsal, y que es interesante aquí, me recuerdo que, ¿no? como Minulescu, Antonio Machado, ¿no? fue y con su hermano, había sido un apasionado del teatro. Y esos tuvieron una experiencia fantástica yendo a actuar en una pieza de teatro en Getafe, pero encontraron el teatro cerrado, así que caminaron de regreso a Madrid. A mí me costó mucho volver a Madrid de Getafe en bicicleta. Así que nos damos cuenta de los vitales que eran los escritores de Adolf Hitler. Y que es interesante también, ¿no? Habremos visto que Minulescu ha escrito romanțe pentru mai târziu, ¿no? Romances para más tarde. ¿Es correcto? ¿Romances? Sí, gracias. Romances para más tarde. Romanzas mejor. Romanzas mejor, sí. El Por romance se identifica mucho con la poesía medieval. Por eso Romanzas. Sí, romanzas. Entonces, romanza es una especie literaria romántica tardía y estilizada por los simbolistas. Musicalmente hablando, en el espacio cultural rumano es una especie de canción sentimental melodramática. Pero Minulescu combinará constantemente el melodrama con la ironía y la autoironía, incluso la sátira. Y eso fue trasladado también en su prosa. Después tiene, ¿no? ese volumen que hemos visto de Vorba cu mine însumi, ¿no? Un poco, ¿no? hablar conmigo mismo o algo. Título que denota una autorreferencialidad elitista. Pero en Minulescu el elitismo se traduce en citas y reproducciones de nombres y situaciones mitológicas, con un toque modernizador, casi en toques postmodernos a veces. Y tiene después Strofe pentru toată lumea, estrofas para todos, un título que, por el contrario, denota una inclinación democratizadora, de canto de la periferia, con una antigua tradición en el espacio balcánico del sur de Rumanía. Como herencia del canto neoanacreóntico, se llama, del siglo XIX en Rumanía, el canto de dolor y de diversión de Kiev. Kiev es una fiesta balcánica un poco. Bueno, ¿qué es interesante más alrededor de esa personalidad? Es que Minulescu, además de ser un vanguardista, un autor muy amador de la bohemia, fue un importante autor dramático y ocupó cargos relevantes en la política cultural de Rumanía, como director general de artes de Rumanía y director del Teatro Nacional de Bucarest. Entonces, aunque dedicado a la bohemia y con conexiones en el mundo de las vanguardias, se aseguró de estar bien integrado al sistema, en lo que los estadounidenses llaman establishment. Y eso se puede notar en su poesía. Por eso fue acusado, ¿no? que es un poeta superficial, mimando un poco el simbolismo, no siendo un simbolista auténtico. Bueno, Minulescu es un autor de la cadena francesa que rompe con la tradición alemana en Rumanía del siglo XIX en la élite, ¿no? rumana. Ese sentimentalismo de Minulescu es impactante, es contagioso y esto conquistó de inmediato al lector simple. Por eso la poesía es mucho más conocida que la prosa. Bueno, y esas romanzas son demasiado a menudo absurdos en sus textos. Podríamos arriesgarnos a decir que anticipa a Jacques Prévert, un poco, Minulescu, que es un gran modernista destacado descendiente de Alexandru Macedonski,
otro gran francés, pero sin su patético narcisismo de Macedonski. Minulescu toma el relevo un poco de los simbolistas, un poco de Verlaine, de Baudelaire, un poco de los naturalistas, con esa vida dura y caída, de los dadaístas, con Tristan Tzara, que es rumano también, a sus orígenes, y anuncia al absurdo, con Eugen Ionescu en Rumanía, Ionesco en Francia. Pero todo eso en clave personal. Es simpático en la poesía, por lo que es amado por distintas generaciones. Y aquí está la clave de la innovación que Minulescu trae. Porque en el arte, si no traes algo nuevo, no puedes tener éxito con el público. ¿Sí? Puedes tener éxito con el público, pero no con el futuro. Y también Minulescu es un dandy, en la línea de Mateu Caragiale, sin su patético demonismo. Entonces son autores muy famosos en el contexto rumano. Y también, que es interesante, Minulescu es un dueño de un género fantástico, un poco de extracción de Théophile Gautier, y anuncia normalmente el de Mircea Eliade. Pero en Minulescu lo fantástico es más relajado y se combina con el humor y la autoironía. Con situaciones ridículas por la incompatibilidad con el contexto. Por ejemplo, un dandy no puede asistir a una boda en la provinciana ciudad de Brăila porque no tiene una corbata blanca a combinarlo con su frac. Entonces, un poco ridículo, ¿no? Frac, Brăila es algo. Después Minulescu escribe con talento expresivo y fluido. En mi opinión, tiene más talento que muchos escritores rumanos contemporáneos intensamente promocionados hoy, pero menos talento que otros escritores rumanos un poco de su generación, como fue Gib Mihaescu y Ion Vine. Minulescu no es un gran admirador de la cultura rumana, aunque esa marcará toda su vida. Distorsiona y ridiculiza el estilo arquitectónico tradicional desde el inicio del libro. Por ejemplo, dice Minulescu aquí, construida de esa casa de las ventanas naranjas, dice, construida en ese estilo que los arquitectos nos han acostumbrado a tomar por rumano, aleros salientes, solana en derredor, ventanas pocas y pequeñas con puertas de poca altura apoyadas en 3 peldaños de piedra desgastada en los márgenes. Eso no es el estilo nuevo romano, como se dice, no corresponde. Y después, en Minulescu, las clases bajas se describen como sin educación y violentas, totalmente refractarias a la novedad y a la civilización sofisticada. Los lugareños aquí están listos para vencer a los que se ven emocionados con la casa de las ventanas naranjas. Minulescu después es un creador excepcional de escenas ridículas, de broma cómica. Por ejemplo, cuando los mismos lugareños se enteran de que un pariente de la reina de Inglaterra vive en esa casa, envían una pomposa delegación de sus descendientes para entrar y visitar la casa. Después, él tiene comparaciones sofisticadas que un poco tocan esa ridiculez que proviene de la incompatibilidad. Por ejemplo, aquí dice un personaje, no obstante, aunque deprimido, mi amigo conservaba toda la actitud de una satisfacción plena, como adoptada del cuadro de la señora Filina que representaba a Napoleón Bonaparte después de la victoria de Austerlitz. Pero Minulescu también se muestra como un observador de eventos sensacionales que interpreta de una manera fantástica y fáustica, pero sin perder los detalles sórdidos del parvenitismo de tiempos de guerra. Sí, así se contextualizará la tragedia ferroviaria de Chucha, ¿no?, en el último relato del libro. El hombre moderno también se manifiesta en su fascinación por los viajes, incluso en el fino
es la atmósfera de fin de siècle, ¿no? El fin del siglo, con las máximas precauciones de etiqueta. Por ejemplo, aquí, una cita: para mí, una maleta preparada para viajar es una auténtica águila domesticada. Como ha dicho, ¿no? Ha dicho el señor Gallegos, ¿no? Gallegos es una prosa muy espectacular y un poco más difícil a traducir. Muchos críticos lo han minimizado por su falta de profundidad y su espíritu de imitación despreocupado. Como suele ser el caso, hay un conflicto entre la recepción del público en general y la recepción crítica. Eso es el problema de Miloško. Bueno, yo podría seguir, pero creo que no hace el caso. Estaría mejor, ¿no?, hacer preguntas, ¿sí?, para el traductor, porque eso no es lo más importante. El público.